Bienvenidos a Los Simple Navales. Hoy tengo el placer de contar con Brian Acuña. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, un gusto estar con usted nuevamente en este espacio. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo, por pasarte por el canal. Y hoy vamos a hablar sobre Oriente Medio. Si quieres, te voy a preguntar después por Siria también un poquito, pero si quieres empezamos por Israel. ¿Qué te parece la situación en la que se encuentra, donde estamos viendo que casi lo más destacado es ese intercambio de misiles entre los hutíes de Yemen e Israel? ¿Qué te está pareciendo la situación actual entre ellos? Sí, en este punto es interesante porque parece que los hutíes se han transformado en el último bastión de los proxies que tiene Irán dentro de la región y que siguen tratando, digamos, de desordenar un poco la zona. Sí, digamos, hemos visto muy enfático la respuesta por parte de Israel contra los hutíes, al punto de que han bombardeado, bueno, el aeropuerto de Sanaa e incluso han derribado una torre de control, lo cual nos demuestra de que el mensaje es claro, ¿verdad? Que no van a permitir de que desde el gobierno, bueno, este gobierno UTI, traten de desestabilizar todavía mucho más la situación en Israel. Entonces, eso es lo que nos da ahorita como señal. En el caso, digamos, de los hutíes han sido muy claros en que ellos no van a dejar de atacar mientras Israel se mantenga dentro de la franja de Gaza y mientras se mantengan las tensiones, pero lo cierto del caso es que lo que Yemen, digamos, el gobierno UTI pueda hacer con respecto a Israel es muy poco, no es nada así como tan trascendental que puedan desarrollar, digamos, con la fuerza que ellos tienen, que realmente no es tan alta. Y otra cosa que queda muy claro es el mensaje que envía Israel a los países del Golfo, de que están dispuestos, digamos, a golpear enemigos que también sean una amenaza para ellos. Eso es un mensaje directamente hacia Arabia Saudita, con quien Israel además quiere empezar algún tipo de relación un poco más, más estable. Entonces, dentro de esa perspectiva, es como podríamos ver lo que está aconteciendo hasta este momento con respecto tanto a las acciones de los hutíes como a la respuesta que da Israel al respecto. Claro, donde ellos presionan más es en el tráfico marítimo, es donde ellos tienen la mayor fuerza que hacen los hutíes. Exacto, digamos, lo que más han logrado los hutíes es atacar por la vía marítima, atacar tanto objetivos principalmente occidentales, hablemos de embarcaciones estadounidenses, británicas, pero por el otro lado también han golpeado posiciones israelíes que incluso han burlado el sistema de defensa, que es quizás el único elemento de autoanálisis que Israel debe de realizar debido, digamos, a lo que significa de que este tipo de digamos, de equipamiento o de cohetes o de drones ingresen hasta el espacio aéreo israelí, ¿verdad? Suena mucho veremos cuál es la eficacia que tienen los sistemas de defensa, tanto Onda de David como Cúpula de Hierro, ¿verdad? Que tienen una característica para equipo de corto y mediano alcance. Entonces acá deja, digamos, un poquito la duda, pero definitivamente lo que tienen, digamos, los hutíes es simplemente una forma de ataque sin mayores efectividades, algo muy específico. Claro, también te quería preguntar por la franja de Gaza, donde vemos que Israel sigue haciendo operaciones en ese terreno allí, pero claro, también hay una crisis humanitaria. ¿Dónde está el equilibrio que tiene que tener Israel, teniendo en cuenta que el brazo militar, entre comillas militar, porque son terroristas Hamas, ya ha sido derrotado, la cúpula de Hamas también? Claro, ¿qué crees que son necesarias las operaciones allí? Hay que tener también en cuenta la crisis humanitaria que también hay con las personas allí, que es muy grave. En Gaza, ¿dónde está ese equilibrio que se puede encontrar entre desmantelar a Hamas si no lo está ya y tener también esa preocupación por las personas que viven allí? Sí, yo creo que en el sentido de lo que significa Gaza, hay un objetivo, digamos, muy claro que no se ha cumplido, que es el rescate de los rehenes. Todavía hay cerca de más de un centenar de rehenes que siguen en manos de fuerzas islamistas en Gaza. Curiosamente, a pesar de que los israelíes han ofrecido jugosos, digamos,
premios, por decirlo de algún modo, o alguna especie de recompensa por ayudar a recuperar algunos rehenes, el silencio en la Franja de Gaza es notable. O sea, muchos no se atreven todavía a retar la autoridad de Hamas y la autoridad de la yihad islámica. Por lo tanto, el objetivo, digamos, claro por parte de Israel, que es el rescate de los secuestrados, no se llega a cumplir hasta este momento. Hay una situación ahí, ¿verdad? Recordemos que cuando Netanyahu lanza esta acción militar, plantea dos objetivos que son claros. Por un lado, desmantelar Hamas, o por lo menos dejarlo operativamente débil, y por el otro, la situación propiamente relacionada con los rehenes. Los rehenes se han transformado en un tema secundario. Desgraciadamente para mí, los rehenes son el tema primario en toda esta situación. Y por el otro, desmantelar Hamas. Para mi perspectiva, Hamas no va a desaparecer, porque estamos hablando aquí de un movimiento que es una ideología más que simplemente una organización. Lo hemos visto con el Estado Islámico, con Al Qaeda y con otras organizaciones de esta naturaleza. Este no va a desaparecer. Lo que vamos a poder, digamos, tener de alguna manera es un debilitamiento, que es lo que se ha logrado, pero este debilitamiento no puede dejar de lado la situación de los rehenes y por lo tanto el fin de las operaciones más importantes no puede llegar hasta el momento en el que los rehenes ya hayan, digamos, recuperado su libertad. Desgraciadamente, a estas alturas del juego, posiblemente lo que tengamos es la recuperación de cadáveres y la recuperación simplemente de un puñado de supervivientes. Curiosamente, dentro de los rehenes, un par que han sido, digamos, catalogados como simbólicos para la guerra en Israel son los chicos vivas, de los cuales no hemos vuelto a saber absolutamente nada, lo cual pues nos da una muy mala señal. Y para el gobierno propiamente de Israel, el hecho de que los secuestrados no regresen a casa es una derrota hasta este momento, porque de alguna manera es uno de los objetivos más claros que querían poner, digamos, dividir Gaza en tres, que es lo que plantean desde el punto de vista estratégico, se puede lograr, pero sin recuperar los rehenes, cualquier acción que Israel haga tiene que verse simplemente como una derrota desde el punto de vista estratégico, no frente a Hamas, sino frente a sus propios objetivos dentro del marco de este conflicto. Claro, también te quería preguntar, porque claro, es que tiene muchísimos frentes abiertos. El Líbano, estamos viendo desde que se dio esa tregua. ¿Qué te parece un poco la situación donde hemos visto también las declaraciones del que ahora es el líder de Hezbollah? ¿Qué te parece también cómo se encuentra también la estructura de Hezbollah y cómo estás viendo esa desescalada del Líbano que se está produciendo? Bueno, Hezbollah en este momento está tratando de reestructurarse, ¿verdad? Tratando de recuperarse luego de los golpes tan fuertes que Israel logró acertarle, ¿verdad? Han sido golpes que estratégicamente los ha dejado en una condición que no se lo esperaban. Incluso no esperaban de que Hassan Nasrallah fuera un objetivo tan directo, ¿verdad? Esto nos demuestra de que de alguna manera tanto la inteligencia israelí como también el hartazgo desde el punto de vista estratégico llevaron a buscarlo como objetivo para golpearlo. Hezbollah está tratando de rearse, incluso habla de que algunos de los armamentos que salieron de Siria en algún momento están en estos momentos en manos de Hezbollah con la intención de ayudarles a poder rearmarse propiamente como corresponde, pero por el otro lado, Israel no está dispuesto ni a que Hezbollah vuelva a rearmarse en un periodo corto, ni tampoco a ceder dentro del punto de vista de los objetivos que tenía inicialmente, ¿verdad? Que era la movilización de esta organización islamista más allá del río Litani, y por el otro lado, pues tratar de evitar de que pudiera rearmarse con la fuerza en la cual se ha rearmado en algún momento, inclusive desde el 2006 hasta la época actual. Entonces, el tema del Líbano es un tema quizás un poco más, eh, podríamos decir, controlado hasta cierto modo, pero el asunto puede permear en cualquier momento dependiendo de cuáles sean las reacciones que tenga en este caso el gobierno de Irán, ¿verdad? Con respecto al tema del Líbano. Recordemos que por la situación en Siria y por su propia situación con otros proxies, para Irán se cierra cada vez más ese interés que tiene o ese objetivo que tiene de controlar las zonas del Levante. Entonces, en este sentido, es súper importante para ellos
lo que puedan desarrollar desde Líbano, y es posible que en algún momento mermen un poco con la intención de volver a rearmarse, viendo, digamos, el desenlace que está ocurriendo en estos momentos en Siria, donde han perdido toda influencia y donde la situación en Gaza también, digamos, ha perdido un poco de fuerza. Posiblemente va a querer reestructurar Hezbollah, que es, digamos, lo más cercano que tiene a la frontera con Israel, y por el otro lado ver de qué manera reforzar a las guerrillas hutíes en el Yemen, con la intención de poder mantener una guerra, así sea de baja precisión o de bajo octanaje con respecto a Israel. Pero para esto, digamos, habría que ver cuál es el desenlace de las próximas semanas, incluso meses, ¿verdad? Pero a lo que se ve hasta este momento, en la situación del Líbano puede mermar un poco, quizás no totalmente, porque así ha sido la tónica en los últimos 18 años, y por el otro lado puede que incrementen las formas de reabastecer armamentísticamente al Hezbollah, y por el otro lado tratar de reforzar a otras guerrillas con las cuales tenga contacto el gobierno propiamente de Irán. Claro, en estos momentos también el que tiene que aprovechar la situación es el gobierno del Líbano y el ejército libanés. Yo creo que ahora es un momento en el que Hezbollah está débil para tomar las riendas del país. Creo que tendría que ser el momento ahora esencial, ¿no? Yo no sé, o sea, a mí me genera a veces dudas y no sé si el Líbano sufre algo así como el síndrome de Estocolmo o el síndrome de la mujer agredida, ¿verdad? Donde a pesar de que el Hezbollah no tiene tanta potencia como podría, digamos, tener en algún momento, aún así el ejército formal del Líbano no asume las riendas del poder en esta zona y permite que nuevamente Hezbollah vuelva a tomar algún tipo de fuerza. No sé si también, si políticamente hablando, tanto las fuerzas chiitas dentro del país, así como algunos grupos cristianos no nacionalistas, es decir, cristianos no necesariamente maronitas, ¿verdad? De este corte nacionalista que desde los años 70 han buscado un Líbano cristiano, se sienten presionados a tratar de apoyar todas las políticas que provienen principalmente de Teherán. Hasta el momento, el ejército libanés ha demostrado que no tiene tanta fuerza, por ejemplo, como los grupos armados por Irán, pero por el otro lado, cuando han tenido la posibilidad de tomar el poder, no lo han hecho. Entonces, no sé si es que hasta cierto punto ya se sienten acostumbrados a que no corre, digamos, responsabilidad propiamente por el ejército libanés, sino que propiamente los golpes terminan siendo incurridos sobre los grupos paramilitares como el Hezbollah, ¿verdad? En ese sentido, es bastante complicado para el propio Líbano si la situación es así, porque van a mantenerse en un tema de enfrentamiento constante. Acá hay que señalar que en algunos momentos, mientras la situación con Hezbollah se ha tornado un poco más peligrosa, Israel ha amenazado al gobierno libanés que cualquier situación desde el Líbano, los responsables van a ser los del gobierno libanés. Esto nos demuestra que entonces de alguna manera hay que empezar a sentar un precedente con respecto al gobierno libanés para que asuman ellos las consecuencias y asuman también los riesgos de permitir de que el Hezbollah siga manteniendo el poderío que hasta este momento ha logrado, ¿verdad? Yo creo que si hay algo que hay que intentar es que el gobierno libanés se fortalezca, tome las riendas de toda el monopolio de la fuerza y que de alguna manera ellos sean los que controlen todo lo que está pasando en esta zona. Claro, y en Jordania no sé en qué contexto lo podemos poner, porque también, sin duda alguna, también forma parte de todos esos dos países. Por supuesto, no ha sufrido ahora el conflicto, pero sí que está ahí en medio de todo. ¿También qué te parece la posición de Jordania? Sí, para Jordania es súper complicado, porque estamos hablando que un alto porcentaje de la población jordana es de origen palestino, ¿verdad? O sea, no es que son nacidos en territorios palestinos, sino que están emparentados con gente de los territorios palestinos. Esto le mete mucha presión al gobierno jordano, ¿verdad? Un gobierno que además es supuestamente descendiente del profeta Mohammed, ¿verdad? Y que por esta razón también ellos deberían de ser los grandes administradores de los lugares sagrados y por esto administran, digamos, la explanada de las mezquitas en Jerusalén, etcétera. Pero lo cierto del caso es que para Jordania tomar una posición clara que afecte a la población palestina, de algún modo también los afecta a ellos, los golpea, digamos,
políticamente hablando, y esto los lleva a una situación muy, muy compleja, ¿verdad? Para Jordania, tratar de oponerse a lo que ocurra en los territorios palestinos es ponerse soga en el mismo cuello, ¿verdad? Y correr el riesgo de que se dé un levantamiento contra la monarquía, ¿verdad? Hay que entender de que la monarquía y la forma en la que se establece Jordania, así como muchos países del Medio Oriente, hace de que de entrada puedan tener características de un estado fallido. En el caso de Jordania, un estado que al igual que muchos en Medio Oriente, es un estado muy artificial que viene, digamos, a tratar de compensar la pérdida del reino del Hiyaz por parte de los hachemitas. La intención de esto es tratar de que por lo menos se mantenga algún tipo de gobierno que sea favorable a los intereses occidentales. En este sentido, por lo menos Jordania se ha demostrado mantener una constancia en cuanto a su alianza con Occidente y evitar cualquier tipo de confrontación que lo lleven, digamos, a un disgusto con respecto a los occidentales. Hasta este momento, digamos, Jordania tiene que mantener una posición lo suficientemente neutra para no meterse ellos en un problema que posteriormente les termine reventando en la cara. Y para no entretenerte mucho más, si quieres, vamos a hablar de Siria un poquito, que no sé en qué contexto ya se encuentra el gobierno de Al-Golani, que yo creo que lo más destacado en las últimas horas es esa operación que tienen en Tartus, en las que le ha tocado desplegar fuerzas, porque todavía hay alguna resistencia que han matado a algunos del Ejército de Liberación. Sí, lo de Siria es una constante de sorpresas, ¿verdad? Aquí Mm. de Siria posiblemente estaremos hablando varias semanas porque lo que ocurre acá mientras se logra establecer algún gobierno importante, pues es una situación bastante compleja. Hay que entender de que ya al Golani o al Yolani no quiere ser llamado al Yolani, ¿verdad? Quiere ser llamado al Zara, ¿verdad? Que es un nombre civil propiamente. El Abu Golani, que es el nombre que él utiliza, generalmente es un nombre de guerra, un nombre islamista, del cual él no quiere, eh, digamos, como dejar ahorita vestigios. Entonces yo lo he puesto en algunas redes sociales y he dicho que mientras estamos en épocas de Dawa, en épocas, no, en épocas de Hudna, ¿verdad? En épocas de tregua, es al-Zara, ¿verdad? O sea, mantiene esa posición de que él es una persona moderada. De hecho, lo hemos visto que ha cambiado incluso su ropa, lo único que mantiene Sí. es esa barba larga islamista que no tiene pierde, pero por el otro lado lo vemos vestido de traje, conversando con diferentes fuerzas políticas, incluso dentro del propio Siria, donde algunas fuerzas han decidido unificarse dentro de una única fuerza armada siria. Hay un tema ahí muy importante con respecto a los kurdos, que yo creo que sería muy importante también poder desarrollarlo posteriormente, lo que refiere a los kurdos y mucho, digamos, de lo que Al-Zara en la actualidad plantea, viene con el apoyo, con la venia de Ankara, ¿verdad? No se puede decir que Al-Zara lo ha hecho todo absolutamente solo, porque acá ha tenido un apoyo indudable por parte del régimen de Recep Tayyip Erdogan. Y por el otro lado hay que pensar de que así como hoy es Al-Zara, mañana cuando ya no sea una época de Hudna, una época de tregua, sino que volvamos a una época de harp, a una época de guerra, volverá a ser Abu Golani, ¿verdad? O Abu Yolani. Él tiene muy claro de que su enfoque es el de un Estado islámico, donde por el momento la intención es tratar de mantener las fuerzas unificadas, pero posteriormente nada nos dice de que quieran imponer un único régimen, ¿verdad? Me parece hasta cierto punto, guardando obviamente las distancias, lo que pasaba en la previa digamos, en el proceso entre la revolución islámica en Irán y lo que posteriormente dio la llegada del ayatollah Khomeini, ¿verdad? En este caso, me da, Sí. digamos, una sensación muy similar de que esto sea una especie de revolución islámica en Siria, donde Reza Pahlavi se ve representado en Bashar al-Assad, que al igual que Reza Pahlavi en algún momento ya tenía muchos anticuerpos dentro del Estado, que se unieran todas las fuerzas, depusieran al gobierno de Reza Pahlavi y posteriormente entrar a un gobierno que pensaba hacer de cambio y terminaba imponiendo su criterio. Me parece que algo muy parecido puede ocurrir con Siria. Tal vez, digamos, lo que va a diferir es en su cercanía con respecto a Occidente, porque me parece
que al-Zará quiere buscar algún tipo de acercamiento con respecto a Occidente, pero volvamos otra vez a la misma idea, estamos hablando de islamistas, y los islamistas cuando lo han necesitado, le han pateado, digamos, literalmente, no sé si puedo decir la palabra trasero, pero yo creo que ya la dije, entonces la palabra Sí. trasero se la han pateado a quienes se la han tenido que patear para imponer su propio sistema, y nada extraño sería si también a los occidentales les haga algo parecido, o sea, que de inicio les coquetean para que les ayuden a ponerse al mando o al control de todo el territorio y posteriormente imponen un Estado islámico y se transforman en una especie de Libia o en una especie de no sé, de nuevo Estado iraní, ¿verdad? No quiero utilizar el ejemplo de Afganistán porque creo que lo decía la otra vez que nos reuníamos, pero Afganistán Sí. tiene su propia naturaleza, la población, principalmente Pashtun, ¿verdad? Tiene su propio código de honor y demás que lo hace muy complicado, pero sí me parece que Siria podría transformarse en una especie de nuevo Irán con una nueva revolución islámica. Obviamente estoy especulando a estas alturas, pero es lo que a veces pone a pensar y es lo que me parece que también podría pasar eventualmente. Ya han tomado control o están intentando tomar control de Tartus, que es el puerto más importante que tenía Rusia en esta zona, y sabemos muy bien, digamos, que junto con Turquía están tratando también de doblegar a los kurdos para evitar cualquier proceso de autonomía o de autodeterminación por parte del pueblo kurdo. Por lo tanto, posiblemente los próximos días o las próximas semanas seguiremos hablando de la situación de Siria y el reajuste, dependiendo de cuál sea el desenlace, tanto con los kurdos por un lado, como con los drusos, más que todo en el sur, ¿verdad? Cerca de la frontera con Israel. Sí, Brian, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, otro día profundizamos también con el tema de los cultos, que es importantísimo dentro del país, y profundizamos sobre el tema y hablamos en otro momento, si quieres. Sí, yo creo que para los kurdos sería bueno como tomar su Mm, tiempo, no tanto porque sienta la necesidad de hacer un nuevo programa, ¿verdad? Que siempre es mm, importante, sino porque creo que tiene su propia complejidad histórica y su propia complejidad estructural que nos lleva a nosotros a entender de cuál es la importancia de los kurdos y por qué en algún momento Estados Unidos los apoya y por qué en la época actual los han dejado un poco de lado. Pero sí creo, digamos, que es súper importante entender no solo, digamos, el rol o el rollo con respecto a los kurdos, sino también con respecto al papel de Turquía. Me parece que esto es súper importante porque hay que sí, entender que Turquía no es un actor más, es un actor que es parte de la OTAN, lo cual también lo mencionábamos en el programa anterior, y al ser miembro de la OTAN y tener un ejército tan poderoso podría convertirse en un elemento disruptivo. Para mí es un elemento disruptivo. sí, La sí. parte importante aquí es entender cuánto más disruptivo, porque siempre se habla, digamos, en Oriente Medio, por ejemplo, de la ocupación israelí de territorios palestinos, lo cual podría ser lo suficientemente crítico con respecto a este elemento, pero muy poco se ha hablado de los 10.000 kilómetros cuadrados que ocupa Turquía actualmente de territorio sirio, ¿verdad? Y cuáles son los Sí. intereses que tiene Turquía con respecto a eso. Entonces sí creo que es muy importante también señalar ese otro enfoque para poder entender no solo en el contexto de Siria, sino en el contexto de lo que es las movidas políticamente hablando, de lo que se refiere al Medio Oriente con respecto a Turquía y con respecto a otros actores que también tienen intereses sobre esta zona levantina. Pues sí, Brian, pues muchísimas gracias. Otro día tenemos que abordar ese tema que es muy importante, lo que dices tú, la influencia de Turquía y los kurdos, que es parte fundamental de lo que está sucediendo en Siria ahora mismo. Y te quería dar las gracias por tu tiempo y espero poder otro día charlar contigo, por favor. Estamos a la orden, Alberto. Ahí quedamos pendientes de un próximo programa y seguimos siempre aquí atentos a lo que ocurre en el contexto internacional. Eso es, pues muchas gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Chao.